Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo. Hoy voy a reaccionar a otra canción de Eurovisión Junior. Este año, como estoy reaccionando tarde, no voy a poder reaccionar a todas las canciones, entonces lo que he hecho es ponerme el recap de las 16 canciones y estoy reaccionando a las canciones que considero más interesantes o que me suenan más llamativas en ese recap. El resto de canciones las estoy escuchando sin grabarme y después de subir las reacciones de las canciones que me parecen más llamativas, subiré mi top 16. Entonces, ahora voy a reaccionar a Armenia. Que Armenia es un país que ha participado en todas las ediciones de Eurovisión Junior desde el año 2007, menos en la del año 2020 que se retiraron. Por lo tanto, han participado en 14 ediciones y han ganado 2 de ellas. Ganaron en el año 2010 con Vladimir y la canción Mama y en el año 2021 con Malena y la canción Kami Kami. Pero también han quedado en segunda posición en 5 ocasiones, en el año 2007, en el año 2009, en el 2015, en el 2016 y el año pasado siendo anfitriones. Por lo tanto, Armenia es un país muy potente en Eurovisión Junior, así que vamos a ver qué nos traen. ¿Estamos preparados? Armenia Eurovisión Junior 2023, el grupo Young Girls canta Do It My Way. Hazlo a mi manera. 3, 2, 1, play. Héroes. Madre mía, qué inicio. Dios, qué poderío. O sea, vamos a ver. Armenia ganó en el año 2021 con Malena y la canción Kami Kami. Y el año pasado, siendo el país anfitrión, quedaron segundos con la canción Dance. Ambas canciones eran canciones modernas, actuales y que sonaban adultas. Y eso es lo que principalmente las hacía destacar, además del buen directo de las cantantes. Entonces, ahora me estás diciendo que este año también traen una canción, porque esto, viendo el principio, viendo que es un grupo de chicas, me lleva a K-pop. Otra vez nos traen una canción moderna y actual con tintes comerciales como es el K-pop. O sea, otra vez intentan ganar. ¿En serio? Flipas con Armenia. Vamos a verlo. Madre mía. A ver a dónde vamos. Toma. Vale, están cantando en armenio. Vale, sí, claramente es K-pop. Una de las características principales de la música K-pop, que es el pop coreano, es la coreografía, cantar y bailar a la vez. Pero en el K-pop por eso se utiliza mucho el playback. Aquí en Eurovisión Junior tienen que hacerlo en directo. Entonces sé que acabo de empezar, pero ya las estoy viendo bailando todo el rato. Entonces a ver cómo ejecutan esa característica principal, que es cantar y bailar a la vez en este tipo de música en directo en Eurovisión Junior. Después la estética, en este caso en los videoclips, que suelen ser videoclips caros, con muchísimas localizaciones. De momento he visto 2, la habitación blanca y la habitación oscura pero rosa, que ambas tienen luces de neón y además le han metido en la ropa, que van como con kimonos, puede ser blancos, pero les han puesto cintas fluorescentes con colores para darle ese toque estético y moderno, porque la estética también es muy importante en el K-pop, lo que pasa que suele ir más ligada a las tendencias de moda actuales. O sea que vienen con algo muy comercial, que está de moda, que muchos niños y niñas en Europa ya conocerán el K-pop y les puede gustar, entonces le están ofreciendo algo que es lo que consumen y les gusta o les fascina. Así que vamos a ver cómo es, porque es un género musical elegido bastante inteligente, porque es muy comercial y muchos niños lo conocen y lo consumen. Me mola la actitud que tienen todas. A ver cómo va a ser el estribillo. Toma, ahora en inglés. Vale, es una propuesta muy potente y poderosa, tanto musicalmente como visualmente. Visualmente ya lo estamos viendo al final, que estén cantando y bailando a la vez todo el rato y las distintas localizaciones con esas luces de colores fluorescentes llamativas y la actitud que tienen de poderío al bailar y cantar.
ese cóctel da una propuesta visualmente muy llamativa, pero me preocupa el directo, porque por ejemplo, cuando ha cantado la primera chica en solitario, había muchos coros detrás de ellas y este año no se permiten coros pregrabados, tiene que ser todo en directo y ya son 5, así que como mucho tiene que haber una corista más que las refuerce en directo. Entonces es quizás lo que me preocupa. ¿Cómo va a ser el directo con tanto baile? Porque así, tal cual estamos viendo el videoclip, como he dicho, es una propuesta muy potente porque están bailando todo el rato por las luces y la estética que es muy llamativa y llama la atención. Y dicho también, la canción es muy moderna con muchos cambios de ritmo que no saturan y que cada cambio de ritmo se supera al anterior. Por ejemplo, el cambio de ritmo del preestribillo que ha cantado la chica de gafas quedaba muy guay porque decías, ¿por qué esto? Y de repente, al siguiente cambio de ritmo, que es el estribillo instrumental, esa base, aunque no es algo novedoso, era muy llamativa y más poderosa aún. Es decir, la canción va creciendo y creciendo en poder todo el rato. Entonces, eso es muy llamativo. La única preocupación que tiene que ser en directo, porque no pueden tener coros pregrabados y como mucho tiene que haber una corista que las refuerce. Entonces, o bajan el baile o las voces no van a ser tan poderosas. Ese es el dilema de esta propuesta. Porque por lo demás, en cuanto al televoto, esto es mínimo top 5 de televoto, porque va a gustar y si no te gusta la canción, va a ser llamativa la puesta en escena, porque imagino que va a ser similar a la del videoclip, porque así lo hicieron con Malena en el 2021 y lo intentaron más o menos con Nare el año pasado. Entonces sé que va a ser similar a esto. Así que la única cuestión es el directo para saber cómo serán puntuadas en los jurados. Porque si la voz no es muy floja y son capaces de cantar y bailar a la vez todo el rato, también, aunque hay mucha competencia en los jurados a nivel de voz, porque hay muchas baladas para lucirse, esta canción es llamativa y es moderna y eso los jurados también lo van a puntuar. Es interesante. Es que aquí una buena coreografía, luces, esto visualmente, como esa imagen que hemos visto. Visualmente pueden hacer cosas muy guays en Eurovisión. ¡Toma! Top 5 televoto, esto ya está claro. Vale, eso está muy claro que en el televoto van a arrasar porque la canción es muy rítmica y esos cambios de ritmo, como he dicho, están muy bien llevados y no saturan y gustan. Vocalmente, bueno, ahora las dos que han venido están rapeando, que queda muy cool, o sea, tiene un poco de todo. Dos que han empezado a cantar, había armonías, ahora estas dos chicas rapean, tiene un poco de todo. No es lo más impresionante vocalmente, pero si están bailando todo el rato, sí va a ser difícil. Por lo tanto, repito, la clave va a ser en cómo sean capaces de llevar el directo. Si son capaces de que se las escuche bien y con fuerza mientras bailan. Si es así, van a ser muy votadas tanto en jurado como en televoto. En ambas. ¡Qué bien! Además, muy rápido rapean. Pope. Es que Armenia puede ganar. ¡Hey! Es que pueden ganar otra vez. No sé. Toma, toma, toma. Dance break. Qué guay. Además, claro, todas a la vez porque son un grupo. Diréis, sí, pero esto ya está muy visto porque encima hacen un dance break, que ya la hemos visto, es una canción pop que ya hemos escuchado muchas canciones pop, chicas bailando, que ya hemos visto muchas veces, tanto en el Eurovisión de adultos como en el Eurovisión Junior. Sí, pero porque algo ya se haya visto no significa que no sea bueno. Y porque algo funcione no significa que en algún momento vaya a dejar de funcionar. Las propuestas que digamos que son más cliché, que no me parece cliché, porque al fin y al cabo es K-pop y se ha visto muchas propuestas pop fusionadas con cualquier música de este rollo, pero no tanto K-pop aquí en Eurovisión. Entonces, a mí sí que me parece distinto, aunque luego ya el concepto sea pues un grupo de chicas bailando, que eso
ya se ha visto más, sobre todo en solistas femeninas. Pero cuando está bien hecho el producto, aunque sea similar a otros, sigue vendiendo y esto se va a vender igual. Entonces, cuidado Países Bajos, cuidado Francia y cuidado Reino Unido. Reino Unido para mí tienen ventaja porque vocalmente son superiores, pero a Reino Unido le faltaba algo. Ahora, Armenia va a venir con una coreografía de principio a final, por lo tanto ahora Reino Unido tiene que hacer más difícil la coreografía, al igual que Países Bajos. Ambos países vocalmente, estos tres países que he mencionado vocalmente son superiores a Armenia, pero quizás Armenia tiene la canción más comercial y más llamativa de todas ellas, por encima de la de Países Bajos, que aunque era muy cliché, para mí hasta el momento era la que más destacaba, a pesar de que para mí la de Francia es la mejor canción. Uf, Armenia creo que ahora se va a llevar la batuta. Sí, sí, porque es llamativa por los cambios de ritmo y estos cambios de ritmo favorecen a cambios de iluminación, a distintos vestuarios, a distinta coreografía, a hacer algo entretenido. Y la canción está muy guay porque es muy moderna. Mm, las veo rivales. Las veo rivales junto a Francia. Creo que Armenia va a superar a Países Bajos, que ahora mismo de la subtemporada la que tenía yo por arriba, creo que ahora va a ser Armenia la líder. Sí, Armenia y Francia de momento veo ahora como rivales. Siempre y cuando en directo sea tal cual estamos viendo en el videoclip. Si en directo pierden vocalmente y pierden fuerza, entonces baja esta predicción, claramente. Esto es siempre y cuando tengan este mismo nivel que estoy viendo ahora. A ver el dance break, toma. Es que tiene todo lo que gusta. Tiene baile, actitud, es que sí, que sí, que sí. Esto el televoto arrasa. Lo único que se enfrentan a voces poderosas de otros países. Toma, más y más baile. Pa, pa, pa. Qué guay. Pam, pam. Qué pasada va a ser esto. Pam. Además, como hizo Israel en Eurovisión este año, en adultos, no a Kirel, han dejado el dance break para el final, porque aquí lo que han hecho es hacer un dance break, después cantar, ya no tan potente porque se ralentizaba un poco la música, otro dance break más agresivo al final. Pero la diferencia es que ya sé que van a estar bailando desde el principio hasta el final, porque la canción es rítmica y tienen que estar ofreciéndolo todo el rato el baile. Encima, esos dos dance break es incrementar más la dificultad. Wow, o sea, ya lo he dicho, lo único es el directo. Si en directo es tal cual lo estamos escuchando, de momento yo te diría que pueden ser las ganadoras. Vamos con la letra de la canción que a mí me ha transmitido lo que dice el título de la canción, Do It My Way, hazlo a mi manera, es decir, me han transmitido actitud y poderío. Entonces, vamos a ver qué dice la letra. Que por cierto, la letra está en armenio y en inglés. Hazlo a mi manera. Esta canción se apoderará de ti. Lo hace, el inicio es muy poderoso y te hará mover. Totalmente. El suelo temblará por nuestro poder. Nena, ahora estás en mi área. Esta canción no resultó demasiado amable, pero míranos y dónde estamos ahora. Míranos. Vale. Soy demasiado guay para ser un tonto. Me encanta. Madre mía. Así que no te metas conmigo. Voy a hacerlo a mi manera y estoy rompiendo las reglas. ¿Qué reglas estáis rompiendo? Si estáis bailando. Me hacen gracia todas estas canciones de empoderamiento que siempre dicen estoy rompiendo las reglas, estoy rompiendo las barreras, pero siempre de forma general y es como ¿qué reglas? ¿Qué barreras? Esa es la gracia de escribir de forma general para que cada uno se imagine y se meta en la situación según lo que le pase. Bueno, no importa lo que digan, no hay nada que no pueda hacer. También es letra de empoderamiento, claramente, de sentirse mejor con uno mismo. Por eso lo de soy demasiado guay para ser un tonto, pero luego lo de romper las reglas y no me importa lo que digan y no hay nada que no pueda hacer. O sea, es una letra que trata de empoderar y que te sientas a gusto y que eres capaz de hacer las cosas. No me gusta el cha-cha-cha, ese no es mi estilo. Imagino que cha-cha-cha de baile y no cha-cha-cha
Finlandia Eurovisión 2023. Tengo que ser yo mismo y no seré tímido. ¡Boom! Ahora dirijo esta habitación y tus ojos están sobre mí. Empoderamiento total. Y quererse a uno mismo. Muévete al ritmo, mueve tu cuerpo, me llevaré a la parada y nunca me detendré. Soy el número uno, nunca voy a perder. Por si no teníamos dudas que la letra de empoderamiento, aquí lo tenemos. Así que no te quedes en casa, no te quedes en casa, no te quedes en casa, ven fuera, fuera. Y para terminar, vamos a jugar a otro juego o deja de molestarme. Voy a hacerlo a mi manera, estoy rompiendo las reglas, no me importa lo que digan, no hay nada que no pueda hacer. Y por último, lo voy a hacer, hey. Ahora entiendo por qué todas tenían esa actitud chunga al bailar. Es una letra de empoderamiento, hay frases que me parecen graciosas, pero bueno, en definitiva, una letra de empoderamiento que encaja con el ritmo y con la música de la canción. Bueno, una vez escuchada varias veces la propuesta de Armenia, de momento, y digo de momento porque solo he escuchado las canciones que he subido, Francia, Países Bajos y Reino Unido, y también reacciones que no voy a subir por falta de tiempo, como Irlanda, Albania, Polonia, Malta e Italia. Entonces, de momento, de todas estas canciones que he escuchado, para mí, Francia y Armenia serían las ganadoras. Sé que me falta por escuchar grandes favoritas como Macedonia y España, entonces de momento lo dejo ahí. ¿Qué es lo que tiene esta propuesta de Armenia que me hace ver que puede ser ganadora? Empezamos por el televoto, que es lo más sencillo y ya lo he dicho durante toda la reacción, que tiene un inicio muy poderoso y lo más importante, mantiene ese inicio poderoso, es decir, ese sonido poderoso durante toda la canción y resulta muy dinámica. Es cierto que quizás a algunas personas les puede parecer repetitiva y para ello la actuación en directo con la coreografía y la iluminación y la estética tienen que conseguir que sea más dinámica aún para que no parezca repetitiva a esas personas que les pueda parecer. Después, al ser una canción con tantos cambios de ritmo, cada cambio de ritmo, se lo he dicho en muchas reacciones, favorece a la puesta en escena, ya sea en iluminación, en hacer un cambio de vestuario, en hacer coreografía distinta para que sea más dinámico. Al final, al tener cambios de ritmo, se hace la actuación más dinámica y más entretenida porque es diferente en cada momento. Lo que pasa que después de los primeros cambios de ritmo ya el resto de la canción es igual hasta el final, por eso a algunas personas les puede parecer repetitiva. De ahí el incremento y cambio de coreografía a lo largo de la canción. Por esos motivos sé que en el televoto va a ser top 3 segurísimo y rivaliza con Reino Unido y con Países Bajos. Los puntos débiles de esta propuesta, vocalmente, está hecho aposta a que sea una canción tan fácil de cantar para favorecer el baile, característica principal del K-pop y de esta canción es que tienen que bailar sí o sí. Aquí sí que no pueden hacer como Reino Unido, que es un baile visual de muchos gestos pero que no repercute tanto en la respiración para poder cantar. Aquí, al ser la música más rápida, no pega eso, aquí sí que tienen que bailar y ser el baile más agresivo, sobre todo porque la música va aumentando de ritmo. Entonces, ese es su punto débil, que las otras propuestas que hay de momento de canciones más rápidas, como Países Bajos y Reino Unido, vocalmente son superiores, y por eso los jurados, Países Bajos y Reino Unido, pueden quedar por encima de Armenia. Pero Armenia tiene el punto también fuerte de que van a estar bailando desde el principio hasta el final, o deberían. Si hacen eso, aunque vocalmente no sea tan impresionante, eso eleva la dificultad muchísimo y por ese motivo, unido a que visualmente me imagino que va a ser como el videoclip y que la canción es moderna, les puede dar muchísimos puntos del jurado, más de los que a priori pueda parecer. Pero si las voces son estables al cantar y bailar a la vez, si no son tan estables, se va a entender por la coreografía, entonces habría que ver en qué nivel se quedan. Entonces, a priori me parece una propuesta de top 3 en el televoto y una propuesta que según cómo le salga el directo en cuanto a la estabilidad de las voces al bailar, puede ser top 5 en jurados o más alto o más bajo del top 5 en jurados. Entonces realmente hasta los ensayos no vamos a saber, pero yo a priori voy a tener a Armenia como posible ganadora.
Pero bueno, este tipo de cosas lo diré en mi top 16, no ahora. Ya veremos cuando termine todas quiénes son mis winner alerts y quién creo que va a ganar. Y de momento esta es mi opinión de Armenia. Madre mía, Armenia, por favor, otra vez. No me lo puedo creer. O sea, otro país como Francia. O sea, 2020 gana Francia, 2021 gana Armenia, 2022 gana Francia, 2023 Armenia otra vez y Francia. Madre mía, pero me quedan todavía países en teoría favoritos por ver. Así que nos vemos en esas reacciones. Chao.